Buenos días, pueblo de Dios, que el Señor les continúe bendiciendo, sabiendo de que la dulce presencia de Dios nos acompaña en este ayuno que hemos programado para el día de hoy, sábado. Creemos que la presencia de Dios está en sus casas, creemos que a través de este ayuno vamos a ser edificados, bendecidos, porque si Dios está en el asunto, sabemos de que de Dios vamos a recibir fortaleza, vamos a recibir lo mejor de Él en este ayuno. A continuación quisiera leerles el Salmo 24, sabiendo de que el Rey de Gloria nos acompaña y su dulce presencia está en nuestras vidas. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. El Rey de Gloria está en nuestras vidas, está en nuestras casas, está con nuestros familiares, sabiendo de que en estos tiempos difíciles es cuando más vemos su mano poderosa obrar a favor de nuestras vidas. Así que, hermano, no pierda la comunión, entre allí al lugar de comunión y busque la presencia de Dios cada día, sabiendo de que en estos tiempos sabemos que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos adorarle en esta mañana con esta adoración, podemos glorificar el nombre de Él y exaltarle. Oh sí, Señor, sabemos de que tú estás aquí, Señor, acompañándonos. Estás aquí, Dios, ministrando nuestra vida, Señor. Por eso, Dios, toma el control de nuestro corazón. Entregamos nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Es una pasión estar aquí, Señor. Oh, Padre, en este ayuno, Señor, haciendo Dios. Oh, Padre, este ayuno, porque sabemos de que tu Espíritu nos ministra, tu Espíritu nos guía. Por eso te decimos, Santo. Oh, sí, Señor. Te damos la bienvenida, Dios. Déjate ministrar allí, cierra tus ojos ahí, porque Dios está presente en este lugar y está presente contigo. Él te acompaña y te fortalece en esta mañana. Descansamos en ti, Señor. Aleluya. Levanta tus manos allí donde estés. Ahí Dios te está viendo. Él está viéndote. Él quiere ministrar tu vida. Él quiere fortalecer tu vida en esta mañana. En el nombre de Jesús. Aleluya. Encuentro tu descanso en ti, Señor. Encontramos, Señor, nuestro descanso en tu presencia, Señor. Ahí encontramos refrigerio para nuestras vidas, Señor. Encontramos el refrigerio. Encontramos, Señor bendito, oh Señor bendito, lo que necesitamos, Señor. Por eso en esta mañana, Espíritu Santo, ministra nuestra vida. Espíritu Santo, ministra. Sí, Señor. Aleluya. Tú nos consuelas, Señor. Si no hemos encontrado un consuelo en estos días, sabemos de que tú nos consuelas, Señor. Tú nos das la fuerza para seguir adelante. Tú nos animas para seguir adelante, para creer, Señor, que tus promesas son reales en nuestra vida, Señor, y que tus promesas se cumplen, Señor amado, porque tú lo dices en tu palabra. Aleluya. Tú eres nuestro refugio, Señor. ¿A dónde iremos, Señor? Sino a ti.
nuestro refugio. Oh Señor, Dios eterno, Dios tierno, oh tú nos amas porque somos tus hijos. Hoy en esta mañana, Dios, recibimos el consuelo tuyo que nos puede dar tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre nuestra vida, ven sobre nuestro ser. Espíritu Santo, ministra nuestra vida, ministra todo nuestro ser. Oh Espíritu Santo, echamos fuera de nuestra vida toda carga, todo yugo que nos esclaviza, todo mal pensamiento, toda aflicción, toda angustia. Ahora mismo en el nombre de Jesús renunciamos a ella. Oh Señor, porque tú quieres hacer de nosotros un pueblo libre. Oh, declaramos libertad en esta mañana a través de ti, Espíritu Santo. Tú libertas nuestra vida, libertas nuestra mente, libertas nuestro corazón, Dios, y tomas el control de nuestros pensamientos. No actuaremos como actúa el mundo, Señor, sino que actuaremos, oh Señor bendito, conforme a lo que tu palabra nos enseña. Tenemos que esperar en ti, que tenemos que tener paciencia para pasar toda adversidad, toda circunstancia. La pasaremos, Señor, porque tú, Dios mío, nos tomas de tu mano, Señor amado. Oh Señor, y tú abres camino en el río, oh, de la aflicción, Señor. En medio del fuego, tú, Dios mío bendito, estás con nosotros, guardándonos, librándonos de todo mal. Oh Señor, en el nombre de Jesús, lo que va a impactar nuestras vidas en estos tiempos es, Señor, que la presencia tuya, Señor, va a ser real, Señor, y que nuestra fe no se va a alterar, sino que nuestra fe, Señor, será evidencia de que hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios, Señor, misericordioso, en un Dios, Señor, que, oh, aleluya, gracias, Señor, te damos. Te glorificamos, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú eres el Rey de Gloria, como el salmista decía, Señor. Rompe todo yugo ahora mismo, se rompe, Señor, toda mentalidad, oh, que dice que no vamos a salir de las circunstancias que se están viviendo. Oh, Señor, en esta mañana recibimos, Señor, Padre bendito, oh, Señor, en la palabra tuya, para creer, Señor, de que tú, Dios mío, te mueves a nuestro favor, te mueves a favor, Padre, de este país, te mueves a favor del mundo entero, Señor, para encontrarle una solución, oh Padre, a lo que se está viviendo, Señor. Sabemos de que esto será provechoso, Señor, no para que muchos se aparten, sino para que el poder asombroso del Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, Señor, porque el poderoso y asombroso poder del Espíritu Santo actúa a favor de nuestras vidas. Sabemos de que de esta salimos, Padre, y seremos equipados por el poder tuyo. Oh, seremos transformados, Señor. Oh, Señor, tú sostendrás la vida de cada hijo tuyo. Oh, Padre, y a través de lo que se está viviendo, lo que podemos, Dios bendito, que va a dar como resultado es que, Dios, vamos a tener una intimidad indescriptible contigo, Señor. En estos tiempos, Señor, tenemos, oh Padre bendito, que acrecentar esa intimidad indescriptible contigo, Señor. Y en esta mañana, Señor, empezamos, Dios, para Dios, recibir los recursos, oh Padre, que nos da tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Señor bendito, creemos, Señor, que vamos a ser transformados por lo que se está viviendo. Padre, en este tiempo donde vamos a tener tiempo en nuestras casas, oh Señor, vamos a buscar tu rostro. Estamos buscando tu rostro y sabiendo, Dios bendito, vamos a ser transformados en nuestro carácter. Vamos a ser edificados por tu palabra. Oh Padre, y por eso no le permitimos a ninguna circunstancia que determine nuestra actitud. Señor, nuestra actitud va a estar dispuesta al Dios que trae las soluciones a tu casa y a mi casa, a mi finanza y a tu finanza. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús, ríndete al Dios del cielo, el cual tiene una respuesta para tu vida en este ayuno, en el nombre de Jesús. Aleluya. En esta mañana,
Oh Señor, te pedimos perdón también. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, si hemos descuidado tu presencia, si hemos descuidado, Señor amado, la oración, la lectura de la palabra. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón aún si nos hemos desanimado, si nos hemos enfriado, si estamos tibios. En esta mañana, Señor amado, tú enciendes la llama, oh Padre, que ha estado sobre nuestras vidas para seguir adelante, Señor. No nos rendiremos ni volveremos atrás, Señor. Dígalo allá en su casa: yo no volveré atrás. Oh, no permitiré que ningún desánimo, no permitiré que ninguna palabra de incertidumbre dañe mi relación con Dios, sino que continuaremos hacia adelante creyendo en el Dios del cielo, el cual un día yo le recibí al Señor Jesús en mi corazón, y ese día yo me convertí a Él con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Y por tanto, si yo soy un hijo de Dios, yo tengo la esperanza de que el Padre Celestial tiene, Dios bendito, la situación mía en las manos de Él. En el nombre de Jesús echamos fuera todo resentimiento, toda culpabilidad, todo lo que se ha asignado a Dios de echarle la culpa, porque hay gente que le echa la culpa a Dios, pero Dios en su infinita misericordia nos da la salida, porque Él sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar. Y en esta mañana recibimos la fortaleza del cielo a través de este ejercicio espiritual que estamos haciendo. Recibimos la fortaleza del cielo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En lugares deleitos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún por las noches me enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra. Toma lo que quieras en mí, todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Dile: haz lo que tú quieras hacer, haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras en mí, toma lo que quieras en mí, todo lo que quiero hacer, todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Queremos verte, Señor. Queremos verte. Oh, Señor bendito, en nuestra vida, en nuestro día a día, queremos verte. Queremos ser ministrados por ti, Señor. Una vez más, dile conmigo: En esta mañana y siempre queremos ser ministrados por ti, Señor. Aleluya. Oh, te permitimos, Señor, que hagas tú lo que tengas que hacer en nuestra vida, Dios. Oh, santo eres tú, Señor. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Entrégate a Él y levanta tus manos. Dile: Pueden decirlo. haz lo que tú quieras hacer, Señor. Aleluya. Y toma lo que quieras de mí, todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego.
enciende en mí una nueva pasión. Se enciende una nueva pasión. Oh, en cada persona que ha abierto su corazón en esta mañana. Aleluya. Yo te quiero ver. Levanta tus manos al Espíritu de Dios y dile: Espíritu Santo, Aviva, aviva. aviva en mí tu fuego. Enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver. ¿Cuántos quieren ver al Señor en sus vidas? Espíritu Santo, Sí, Señor. Espíritu Santo. Vamos, levanta en tus manos la gloria de Dios. Llena tu vida, llena tu corazón. Él está aquí, Él está aquí. Tú estás aquí, estás en la casa de mi hermano, ministrando su vida. Ahí estás tú, dando fuerza, consolando, animando, oh, dando fe para seguir adelante. Una fe creciente en cada uno de nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya. Renueva, Señor, renueva nuestra vida, renueva, Espíritu Santo, nuestra vida, renueva todo nuestro ser, Espíritu Santo. Oh, Señor, declaramos que los mejores días de nuestra vida están por venir, porque tú, Espíritu Santo, eres nuestra fuerza, eres nuestro consolador. Aleluya. Renuévanos. Dígale al Señor: renueva, Señor, renueva lo que hay en mí, renueva todo mi ser, renueva, Señor. Espíritu Santo. Aleluya. Levanta tu voz y dile: aviva en mí tu fuego. Enciende en mí. Transfórmame. Transforma, Señor. Oh, Señor, transforma, Nueva mi ser. transforma mi Oh, vida, Él está haciendo algo nuevo una vez más. transforma todo nuestro ser. Dile una vez más: Espíritu Santo. Santo. Vamos, que se escuche Transforma en su mi vida. presencia. Aviva. Lo que está apagado se enciende en ti. Enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame, renueva mi ser. Yo Te te quiero, Sí, queremos verte, Señor. Espíritu Santo. Queremos verte, Dios. Queremos verte, Señor. Queremos verte, Señor, en nuestras vidas. Queremos verte en nuestra familia, Señor. Queremos verte en todo nuestro ser. Oh, Espíritu Santo, gracias te damos. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre de Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir allá en su casa: gloria al Señor? Él es bueno. Dios tiene el control de todo. En esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra, sabiendo de que a través del Espíritu Santo recibimos la dirección, y la palabra que Dios ha puesto en mi vida en esta mañana la he titulado carga o puente. Carga o puente. Esta palabra Dios me la regaló, y creemos de que si Dios nos da palabra es porque Él quiere que nosotros seamos ministrados por su palabra. Dice Eclesiastés 7:14. Eclesiastés 7:14.
¿Cuántos pueden decir amén? ¿Ya la encontraron allá en sus casas? Dice que en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Así que si hay una palabra que hoy en día se está viviendo por todas las situaciones que se están pasando, es la palabra adversidad. Y cuando buscamos los sinónimos de la palabra adversidad, encontramos tantos sinónimos como escollo, contrariedad, infortunio, fatalidad, desdicha. Todas estas cosas se están viviendo en el mundo entero por la cuestión de los virus que se han desprendido. Pero sabemos de que en medio de todo escollo, en medio de toda contrariedad y en medio de todo infortunio y en medio de toda fatalidad, contamos con el Dios del cielo que nos dice: yo tengo el control de todo, en el nombre de Jesús. La gente está viviendo un pánico, y que muchas veces ese pánico es contagioso. La gente anda hoy día con histeria. Por ejemplo, ayer leía el diario y decía que aún en países como Australia, un hombre que vio que otro se había llevado el último rollo de papel higiénico, le pegó una puñalada para que se lo diera. Así que la gente está viviendo desesperada, no encuentra refugio y tiene su mente desesperada, llenándose de preocupaciones. Y por tanto, en esta mañana vamos a recibir de Dios una palabra que va a traer a nuestra vida esperanza, una palabra que nos va a edificar. Por eso, en esta mañana no vamos aún a renunciar al miedo. El miedo es el virus más grande, el temor es el virus más grande que puede afectar a los seres humanos. Hace que entremos en pánico y tomamos actitudes que no son racionales, como por ejemplo discriminar a otras personas, desarrollar una ansiedad grave, causar depresión y perder la habilidad para reinventar y responder inteligentemente en situaciones que estemos pasando. Por eso, deje usted el pánico, deje usted el miedo, porque Dios quiere que usted crea que Él es su esperanza para salir de cualquier situación. En medio de esta adversidad, nosotros esperamos en Dios, que Dios haga algo poderoso. Dice Proverbios 24:10, en la versión Dios habla hoy: si te desanimas cuando estás en aprieto, no son muchas las fuerzas que tienes. Pero también la nueva versión internacional dice: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada está tu fortaleza. ¿Cuál es tu fortaleza? ¿En qué confías tú? ¿Cuál es la fortaleza de tu ser? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Cuáles son de dónde tú recibes las fuerzas? Entonces muchas personas muestran su condición en medio de la desesperanza, en medio de la aflicción, muestran su condición espiritual. Hay muchas personas que están resentidos, y uno los escucha hablar, están resentidos con Dios y se alejan de sus caminos, y en algunos casos se refugian en adicciones, intentando escapar del dolor, intentando escapar de los malos pensamientos. Se refugian en todo esto. Pero la adversidad puede ser una carga abrumadora o una vía hacia una relación más estrecha con Dios. ¿Cuál escoges tú? ¿Cuál es la que tú quieres vivir? Que la
la adversidad sea para ti una carga, o que sea una vía o un puente para buscar más de Dios. Dice el salmista en Salmo 55, 22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El Señor no deja caído al justo para siempre. Él te fortalecerá. Fortalecerá tu vida. Entrega toda carga. Entrega toda aflicción al Señor. Una carga, espiritualmente hablando, es un peso que nos aflige. Podemos sentirnos cansados o desanimados, sin alegría ni paz cuando tenemos una carga. Pero un puente, por el contrario, es una manera de sobrepasar las dificultades y desarrollar una relación más estrecha con nuestro Padre Celestial. Y por eso yo oraba y le decía a usted que en medio de todo lo que se está viviendo, lo que usted tiene que desarrollar es una intimidad indescriptible. Repítalo allá con sus propias palabras. Intimidad indescriptible. Eso es lo que Dios quiere que usted en estos días esté viviendo y a lo largo de toda su vida. Hay un ejemplo claro de un hombre que supo actuar, que supo mostrar su condición en medio de la adversidad. Este hombre se llama el apóstol Pablo. Y este hombre es un modelo de la palabra adecuado para seguir o para calcar también. Por eso en esta mañana quiero decirle algo de que Pablo lo inspira a uno a esperar en Dios. Porque este hombre no predicaba teoría, él predicaba lo que vivía. Y en el capítulo 11 de Segunda de Corintios encontramos en el verso 23 hasta el 33 una lista impresionante de todo tipo de circunstancias difíciles, entre las cuales encontramos su preocupación pastoral, pero encontramos también de que este hombre había sido azotado, que había Dios estado preso, que había naufragado, que había estado en peligro de gentiles, que había estado en peligros en la ciudad, que había estado en peligros en el desierto, que había estado en peligro del mar, que había estado en peligro de falsos hermanos también, que había estado con hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Este era el apóstol Pablo. Todo esto él había vivido. Pero en esta mañana yo quiero traerle unos puntos que a continuación vamos a desarrollar. Y podemos decir que gracias, oiga bien, gracias a las dificultades y a la adversidad, Pablo aprendió, número uno, que podía tener contentamiento en medio de la adversidad. ¿Sí escuchó lo que le dije? Que podía tener contentamiento en medio de la adversidad. Y eso lo expresa en Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Filipenses 4 del 11 al 13. Dice el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice la palabra: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Este es el cómo
Pablo podía decir que su gratitud no estaba basada en su propia necesidad. Aun cuando Pablo tenía necesidades, él estaba contento en el lugar donde él estaba. Y estas cartas de Filipenses y otras más se escribieron estando él en la cárcel. Dice allí el verso 11, he aprendido. Y cuando Pablo dice he aprendido, Pablo tuvo que aprender a estar contento. Esto no es natural de la humanidad. Él adquirió el conocimiento, el aprendizaje por la experiencia que él pudo vivir. Pero también dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Nos recuerda que su contentamiento no solamente era teórico. Él en realidad vivió esto. Había tenido abundancia y también escasez financiera. Y en todo esto le daba gracias a Dios. Y al final dice la palabra en el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para alcanzar este contentamiento, él necesitaba la fuerza de Cristo. Este verso se usa para reforzar una mentalidad triunfante o supercristiana. Pero en lugar de ver que la fuerza de Jesús en la vida de Pablo era evidentemente su habilidad para contentarse cuando él padeciera necesidad. Por eso no te separes del Señor. En medio de la aflicción, en medio de la adversidad, lo que usted y yo tenemos que hacer es entender que la palabra que está en Juan 5:5, que separados del Señor, nada podemos hacer. Yo continúo adelante porque el Señor me acompaña, pero separados del Señor, nada podemos hacer. Número 2. Gracias a las dificultades y a la adversidad, Pablo aprendió que Dios valoraba más su servicio que sus deseos. Pero también Pablo aprendió a ver que todo provenía de Dios. Diga, todo proviene de Dios. Encontramos en 2 de Corintios 12:7. Segunda de Corintios 12:7. Dice la poderosa palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces miramos que a través de la Escritura que este es un principio básico para impedir que una persona se vuelva amargada, resentida y hostil. El Señor podía haber impedido que ese aguijón continuara molestando a Pablo, pero lo permitió para que no se ensorbeciera debido a las experiencias sublimes espirituales que Pablo tenía en su ministerio. Pablo tuvo visión de un hombre de Macedonia que le pedía ayuda. Pablo tuvo visiones de ángeles. Pablo era el hombre que más hablaba en lengua. Pablo era un hombre súper espiritual, pero le había sido dado este aguijón. O sea, la visión de Pablo era tan impresionante que le hubiera sido fácil el ser exaltado por las grandezas de sus revelaciones. Pero dice la palabra que le fue dado un aguijón en su carne. Y él manifiesta con esto, y entendiendo lo que dice la palabra, de que su gran tribulación era un don de Dios.
era un don de Dios. La versión antigua Septuaginta, la palabra para aguijón es skolops, con K, S-K-O-L-O-P-S. Y es algo que muestra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Es algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Entonces, vemos que él dice también, me abofeté, le golpeó el mensajero de Satanás. El rostro más radiante pasó por grandes presiones. Y muy a menudo el hombre que está siendo más bendecido puede estar pasando por diferentes circunstancias. Pero muchas veces conocemos los resultados, pero no conocemos la historia por lo que hombres exitosos espirituales han pasado. Pero Pablo llevaba su problema al admirable consejero y él tiene algo siempre por decir. Dice que el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, porque Pablo era un hombre de oración. Él hizo lo que él le decía a otro, porque un día le dijo a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, en los momentos de dificultad, a través de este aguijón, muchos dicen, o muchos comentaristas bíblicos dicen que podía ser una fatiga espiritual, que era la persecución, que eran una enfermedad física o mental, que era una malaria que le ocasionaba dolor de cabeza, dolor de oído. En fin, dicen tantas cosas del aguijón, pero Dios nunca dijo, este es el aguijón que tenía Pablo. Y el verso 9 dice, y me ha dicho, Dios tuvo una respuesta para Pablo. Le dijo, bástate mi gracia. En vez de quitar el aguijón, Dios le seguiría dando la gracia a Pablo. La gracia que le dio era suficiente para satisfacer todas las necesidades de que este hombre de Dios tenía. Pablo estaba desesperado en su deseo de encontrar alivio de esta carga. Pero hay 2 formas de encontrar alivio en las cargas: quitar la carga o dar fuerza en los hombros para soportar la carga. Dios le dio fuerzas para llevarla. Y Dios mostraría su fuerza por medio de la aparente debilidad de Pablo. Dios nos da las fuerzas para seguir adelante. Para hacer esto, Pablo tenía que creer que la gracia de Dios era suficiente. Pero en realidad no creemos que la gracia de Dios es suficiente hasta que creemos que nosotros somos insuficientes. Nosotros tenemos que creer que nosotros somos insuficientes para creer que la gracia de Dios es suficiente para nuestra vida, para salir de cualquier circunstancia por la que estemos viviendo. Dice la palabra que le dijo el Señor, bástate mi gracia. Cuando recibimos de su gracia, entonces disfrutamos de nuestro estatus de favor y aprobación delante de los ojos de Dios. Y mira la definición que tengo para la palabra gracia. La gracia significa que Dios se agrada de nosotros, que Él tiene su favor dispuesto hacia nosotros y que tenemos su aprobación y su promesa de cuidado. ¿Cuántos pueden recibir la gracia de Dios ahí en su vida? Esa gracia la necesitas tú y la necesito yo. Es la gracia de Jesús. Es justo ahora, no será
algún día en ese momento. No fue suficiente alguna vez. La gracia del Señor está disponible para el ahora, para estos tiempos de adversidad. Esa gracia invade tu vida, invade tu casa, invade cada situación que nosotros tengamos que vivir y poder salir adelante a través de esa gracia. La gracia es suficiente para consolarte. La gracia es suficiente para sostenerte. La gracia es para darte fuerza, es suficiente para que la dificultad sea provechosa. La gracia es suficiente. Suficiente para sacarte de ella, suficiente para sacarte de la misma manera que lo ha hecho con 10,000. Si hubo hombres que estaban en problemas en la Biblia, buscaron el rostro de Dios y a través de la gracia de Dios ellos salieron y obtenieron la libertad, la bendición, la provisión, la sanidad. Pero fue a través de la gracia de Jesús, fue a través de la gracia de Dios. Por tanto, ¿cuántos piden de esa gracia? ¿Cuántos quieren de esa gracia? Reciba la gracia de Dios en su vida en esta mañana. Como tercer punto, acuérdese que veníamos diciendo que gracias a las dificultades y a la adversidad, Pablo aprendió, como tercer punto, por tanto de buena gana que por medio de sus debilidades, Dios hizo que Pablo fuera completamente dependiente de su gracia. Quiere decir que Dios trazó las circunstancias en la vida de Pablo para que él pudiera depender constantemente y totalmente en la gracia y el poder de Dios. Por tanto, él dice, ahí mismo en 2 de Corintios, en el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades. Pablo no se resigna a su destino. Él le da la bienvenida. Él se goza en que Dios le ha forzado en confiar en la gracia y el poder de Dios para que pueda decir, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque diga conmigo y repita, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Dios nos fortalece en medio de nuestra debilidad. Nosotros podemos decir con fe que somos fuertes, porque las fuerzas que tenemos son las fuerzas de Dios para seguir adelante. Pero hay un cuarto punto que dice, porque él entendía cuál era la fuente que suplía todas sus necesidades. Él había recibido una ofrenda de la iglesia de Filipo a través de Epafrodito. Filipenses 4:19. Buscamos la palabra. Y la palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él sabía cuál era la fuente de todas sus necesidades. Y si le había dicho a la iglesia de Filipo, los cuales eran benefactores, no eran adinerados, pero eran sus benefactores. Y no era que podían disponer de dinero fácil, sino que esta iglesia sabía que al sembrar en el ministerio de un hombre de Dios como Pablo, sabían de que estaban haciendo la voluntad de Dios. Dice de que ustedes me han ayudado, pero mi Dios será su proveedor.
¿Cuántos creen que su Dios es su proveedor? En medio de la quietud que estamos viviendo laboralmente, nuestro Dios será nuestro proveedor. Él suplirá nuestras necesidades. Esta gente le daba de sus pobrezas, tomando de la escasez que tenían. Pero el Señor les dice a ellos, y Pablo lo sabía, de que él vivía esto que estaba confesando, que el Señor supliría todas sus necesidades, no conforme a la riqueza de nuestro gobernante, sino conforme a las riquezas de gloria en Cristo. Esta es una asombrosa medida para dar, ya que no hay falta en las riquezas en gloria de Dios. Debemos anticipar que no habrá falta, provisión alguna, si la fuente de nuestra finanza, la fuente que nosotros necesitamos financiera, son las riquezas en gloria de nuestro Dios amado, el cual dice que Él es nuestro proveedor. Y Pablo lo sabía, que esa era la fuente que suplía. Y yo confieso que la fuente que suple para mi vida es Jehová proveedor, Jehová Jireh. Jehová Jireh está en tu casa. Jehová Jireh es quien te provee para que tú puedas salir adelante en estos tiempos de adversidad. Número 5. Pablo sabía que podía confiar en la fidelidad de Dios. ¿Cuántos confían en la fidelidad de Dios? Porque Dios siempre será fiel. Primera de Corintios 10:13. Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, Pablo podía confiar en la fidelidad de Dios. ¿Cuántos confían en la fidelidad de Dios? Él había aprendido que Dios lo sostendría, como te va a sostener a ti y me va a sostener a mí, ante cualquier circunstancia, por difícil que pareciera. En el caso nuestro, Él es fiel y sabe que hasta dónde podemos nosotros ser tentados, para indicarnos cómo podremos resistir y escapar de esa tentación. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, dice la palabra. Dios supervisa toda la tentación, toda prueba. Él la supervisa, que llega a nosotros a través del mundo, a través de la carne o del diablo. Él promete limitarla. Dios promete limitar la tentación de acuerdo con nuestra capacidad, mientras confiemos en Él, no en nosotros mismos. Pero Dios limita lo que te puede golpear, lo que te puede afligir. Él lo limita porque Él conoce tu fuerza. Pero también juntamente con la tentación, la salida. El Señor nos da la salida. El Señor resuelve nuestra vida, lo que tiene que resolver en nuestra vida. Él ha prometido no solo limitar nuestra tentación, sino también proveer una salida. Nunca nos forzará a usar la salida, pero Él dará la salida, que de nuestra parte, si tomamos la salida de Dios o no la tomamos. Toma la salida de Dios. Para lo que estás viviendo, toma la salida de Dios. Él te la está ofreciendo. Número 6. Pablo sabía que Dios consolidaría su mensaje aún a pesar de la adversidad. Y buscamos en nuestra Biblia, en Filipenses capítulo 1. Filipenses, Colosenses, Efesios,
habían sido escritos por Pablo estando en prisión en Roma. Quería decirle eso para que usted entienda lo que a continuación se puede decir de estos versículos. Filipenses 1, 13 al 15 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo estaba preso al escribir las cartas, pero aún así se había ganado gente para Cristo de la guardia del pretorio. Tenía discípulos allá en Roma, aún estando presos. Y esto debe impactar nuestra vida, sabiendo que este hombre estaba sufriendo, pero que lo que podemos ver, que la fe de Pablo no había sido impactada por las circunstancias, sino que se mantenía una fe intacta, una fe para creer que Dios tenía mucho pueblo, aún en el pretorio, aún ahí en la cárcel. Dios tenía muchos hijos que han de convertirse ahí en esa circunstancia. Pablo quería que los filipenses, que la iglesia de Filipo supiera que la bendición y el poder de Dios aún estaban con él, aún en las circunstancias, aún en el hecho de que él estaba en prisión. Él no estaba fuera de la voluntad de Dios y la obra de Dios aún continuaba, no se detenía. Dios no ha hecho perder el tiempo de Pablo durante esta instancia de la cárcel. Él no desperdiciaría su tiempo. Que no desperdicies tu tiempo en estos días. Este tiempo no es para estar viendo tanta película y tanto deporte, sino para buscar a Dios. No que ahora sí tengo tiempo para mirar cada una de las temporadas que quería verme. No, este es el tiempo de buscar a Dios en tu vida, porque Dios quiere manifestarse de una manera poderosa. Pablo no le da un reporte a la iglesia de Filipo y a ninguna iglesia de cómo iba el caso, el proceso, la audiencia que tenía él para con los jueces que lo iban a juzgar. Él no le dijo, no, el abogado que tengo está en este tipo de proceso y hasta tal punto está el proceso de mi juicio. No, lo que lo apasionaba a él era hacer la voluntad de Dios, que el progreso del evangelio siguiera adelante. En medio de las circunstancias era la pasión de Pablo. Pablo podía ministrar efectivamente y traer la gloria de Dios en circunstancias que eran menos las ideales. Él no necesitaba que todo fuera fácil, que en estos tiempos nosotros nos levantemos en nuestra casa, en medio de nuestra familia que no conoce a Dios, y clamemos al Dios del cielo de que todo virus no nos va a tocar, de que todo virus va a desaparecer en el nombre de Jesús, y que Dios acelera el cumplimiento de su palabra para que ese virus desaparezca, para que nosotros no seamos tocados y afectados negativamente, sino que detrás de esto, que hay mucho pueblo que se ha añadido a Dios en estos días, de que hay gente que ha visto la fe que permanece en nosotros intacta, se añade a la vida espiritual, buscando a Dios su rostro, buscando en su vida de que lo único que puede salvar su vida es Jesucristo. Jesucristo es la solución. Dice, cobrando ánimo en mis prisiones. Esto proveyó ánimo y audacia. Veía que Pablo tenía gozo. Las iglesias podían tener certeza de que Pablo sentía gozo. Miraban que Dios se encargaba de él, que Pablo en tales circunstancias podía ver que Dios usaba a Pablo de una manera sorprendente. Eso era lo que podían ver las iglesias de este hombre.
Número 7. Y ya estamos culminando con este punto. Pablo entendía que al padecer adversidades le convertía en un consolador eficaz. La palabra consuelo viene de una palabra griega que se llama paraklesis. Paraklesis. Y esta palabra significa que consuelo, que es decir, que al estar expuesto Pablo a circunstancias similares, hemos sido debidamente entrenados y podremos ministrar por experiencia propia a otras personas. El Espíritu Santo es el paracleto de Dios, es nuestro consolador. El consuelo humano es insuficiente muchas veces, es siempre más que el de una simpatía. Paraclesis significa eso, es siempre más que el de una simpatía que da alivio, tiene la idea de dar fuerza, de ayudar para hacer fuerte a la persona que está necesitando la paraclesis de Dios. Podemos ser consolados. Dice 2 de Corintios 1. ¿Cuántos dan gloria a Dios allá en sus casas? ¿Cuántos dicen, Señor, tú eres bueno conmigo? Tú has sido bueno, Señor. Nunca me apartaré de ti. Dígaselo al Señor. 2 de Corintios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo los consuele? El verso 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pero fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El Señor es nuestro consolador. En estos tiempos peligrosos, en estos tiempos de incertidumbre, el Señor te consuela. Él es tu fuerza, Él te anima, Él te ayuda y Él te hace fuerte para seguir adelante. Aleluya. Gracias te damos. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos y cuántos han recibido la palabra? Esta palabra que edifica, esta palabra que me llena de fe para saber que lo que hace Dios siempre va a ser para nuestro bien, para buscarle, para volver nuestro corazón a Él. Y el Señor te dice en esta mañana, vuelve tu corazón al Señor, quita todo resentimiento de tu vida, quita todo mal pensamiento de tu vida. Vuélvete al Señor, vuelve a encender la llama, porque lo que antes viviste en el pasado, y puedes aún hablar de eso, que hiciste esto y aquello espiritualmente, el Señor quiere que tú lo hagas en mayor medida, para que tú también puedas ayudar a otros que necesitan del consuelo, que necesitan la fortaleza de Dios. Por eso en esta mañana ponte de pie y ahí donde estás, ora conmigo y cree que Dios va a descender sobre tu vida, sobre mi vida y sobre cada vida que ve este video hoy y cualquier día que pueda ver este video. Por eso te decimos, Señor, cierra los ojos ahí donde está y ora. Oh, poder asombroso de Dios, Espíritu Santo, ahora ven sobre nuestras vidas. Espíritu de Dios, te necesitamos. Te necesitamos. Oh Espíritu Santo, oh llena nuestras vidas, Espíritu de Dios.
queremos, comprender lo que está pasando, lo que está sucediendo, pero entendemos de que todo esto es para Dios ser equipados por ti, para ser transformados por ti. Oh Señor, somos sostenidos por ti. Queremos experimentar hoy y siempre esa intimidad indescriptible, Señor. Oh Señor bendito, por eso ninguna circunstancia determinará la actitud que nosotros podamos tener, Señor, sino que dispondremos nuestro corazón para Dios recibir, Señor, de ti la fortaleza. Recibimos de ti, Señor, recibimos de ti lo que necesitamos en estos días, en estos tiempos. Recibimos la fortaleza, Padre. Por eso quitamos de nosotros toda palabra maldiciente, toda palabra pesimista, toda palabra llena de temor, la echamos fuera de nuestra vida. Y tú levantas mi vida, Señor, para seguir adelante en medio de la adversidad. Señor, yo podré testificar, Señor bendito, que los mejores días de este año 2020 los vamos a disfrutar, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú, Dios mío bendito, nos das la salida. Tú das la salida en medio, Señor, de las circunstancias. Tú das la salida en las casas donde hay aflicción, en las vidas que están, Dios bendito, perturbadas, en las vidas, Dios, que están acongojadas. Tú das la salida, Señor, porque tú, Dios mío bendito, eres nuestro Dios. Eres el Rey de gloria. En medio de los escollos, en medio de la fatalidad, Señor, tú te mueves. Y por tanto hacemos lo que Pablo hacía, y era orarte, y era, Dios mío, clamar a ti y confiar en ti, de que tú tenías el control de todo, Señor. Tú tienes el control de todo. En medio de la debilidad que podamos tener, en medio de la flaqueza, Señor bendito, tú nos dices, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Él te dice a ti, bástate mi gracia. Que la gracia del Señor está disponible en esta mañana y en este día. En la gracia del Señor está disponible para ti, que tú estás viviendo tiempos difíciles. Esa gracia está disponible en el ahora, y Él, recibe el cuidado de Dios, recibe la fortaleza de Dios, recibe, aleluya, el poder de Dios en tu vida, el fuego de Dios en tu vida. Se pudre todo yugo de enfermedad, se pudre a causa de la unción de Dios, a causa de la gracia de Dios, se pudre el yugo, en el nombre de Jesús. Señor, somos insuficientes y tú eres suficiente para nosotros, Señor, para llevar a cabo todo proyecto, para llevar a cabo todo lo que podemos estar planeando. Señor, lo colocamos delante de ti, Señor, sabiendo de que los planes que están puestos delante de ti, y donde tú eres nuestra compañía y nuestro asesor, Señor, tú los bendices, nos acompañas, y transitas con nosotros lo que tenemos que transitar, Señor. Por eso no te aflijas si estás teniendo malos resultados en este momento, si no estás obteniendo esos resultados. El Señor te dice, yo te ayudo, yo te saco de esta, yo te lo prometo en el nombre de Jesús. Confía en mí y no se te olvide, confía en mí, dice el Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios. Podemos bendecir este resto de día sabiendo de que la dulce presencia está con nosotros, nos guarda, nos libra de todo temor, de toda angustia. Gracias te damos. Hasta otra oportunidad, que el Señor les continúe bendiciendo, y no se les olvide, el domingo conéctese nuevamente, porque hay una palabra del cielo que viene para su vida, trayendo esperanza, trayendo lo que usted necesita en el nombre de Jesús. Bendiciones.